Buenos días. Vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy en nuestro seguimiento a la respuesta a la pandemia frente al COVID-19 en nuestras dos clínicas, Clínica del Country y Clínica La Colina. Hoy vamos a tocar varios temas y uno de ellos es con respecto a la alerta naranja en Bogotá en relación con la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en la ciudad. Adicionalmente, como todos los jueves, vamos a empezar mirando un poquito nuestras estadísticas nacionales e institucionales. Como siempre, pues aquí tengo que recordar que todo el grupo de educación e investigación hacen posible que podamos tener el análisis de nuestros datos. Para el día de ayer, teníamos acumulados en el mundo más de 9 millones de casos y para nuestro país 77.000 casos confirmados con 31.600 recuperados y un poco menos de 2.500 fallecidos. Llevamos 32 departamentos. Ay, perdón. Llevamos 32 departamentos del país con con casos confirmados de COVID-19 y cuando nos empezamos a centrar un poquito en Bogotá para poder entender el significado de la alerta en la ciudad, pues vemos cómo al inicio de la respuesta de la pandemia se hicieron diferentes tipos de proyecciones por diferentes grupos em, científicos y estadísticos, y dentro de ellos, específicamente para Bogotá, se hicieron tres escenarios. El escenario uno, en el que no se contemplaba ningún tipo de medidas. El escenario 2, que tiene básicamente la implementación de distanciamiento social sumado a todas las medidas que se han hecho con el cierre de colegios, con las medidas de cuarentena especial para los mayores de 70 años, entre otras. Y en ese instante lo que veíamos era que para la fecha actual, con 6.700.000 posibles susceptibles a la fecha, se esperaba que la ciudad tuviera más de 350.000 casos infectados. Cuando miramos cuántos tenemos a hoy, Bogotá tiene 22.409 casos confirmados, Colombia 73.572, esto es en la página del distrito, y como les decía, el mundo más de 9 millones. Para la fecha de corte de ayer, la ciudad nos reportaba casos en UCI 147 y en total han estado 1.870 pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Perdón, este corresponde al número de casos proyectados según el escenario 2 y realmente teníamos para esa fecha de corte 147 y fallecidos a la fecha 512. Una vez vemos el escenario de la ciudad, nos detenemos un poco ya en nuestras clínicas con 2.963 casos estudiados entre sospechosos y confirmados, 1.785 en Clínica del Country y 1.178 en Clínica La Colina, con 278 casos confirmados a la fecha. 187 en Clínica del Country y 91 en Clínica La Colina. Cuando vemos en detalle nuestros 278 pacientes, tienen una distribución con predominio en las mujeres, siendo el 55.4%, el promedio de edad es de 42 años y continuamos con 7 fallecimientos, 4 en Clínica La Colina y 3 en Clínica del Country. Eh, Al mirar el nexo epidemiológico, cada vez, como es esperable, tenemos menos casos importados, 7%, 44% relacionados. Esto quiere decir que estuvieron en contacto con un caso confirmado y aquí debemos insistir mucho en la importancia de la higiene de manos, del uso de la mascarilla facial convencional permanente y del distanciamiento físico en todos los escenarios, dentro de las instituciones, cuando vamos al banco, cuando vamos a mercar,
cuando estamos en el transporte e incluso en nuestros hogares si es posible, porque como vemos es un porcentaje muy alto de contacto claro con un caso positivo y 48% desconocido o en estudio, que simplemente nos explica que nos recuerda nuestra fase actual de la pandemia, que es la fase de mitigación, en la que en más del 10% de los casos confirmados no es posible establecer cuál fue la fuente de contagio. Hoy amanecemos con 18 pacientes hospitalizados confirmados. En hospitalización, 7 en Clínica del Country, 4 en Clínica de la Colina. Y en unidad de cuidado intensivo, 7, 2 en Clínica del Country y 5 en Clínica de la Colina. Claramente nuestro número de casos sospechosos es mayor, pero sabemos que este es el análisis de los casos confirmados. Nuestros el análisis de nuestras estancias y de los manejos han tenido pocos cambios, es decir, seguimos manteniendo una estancia promedio en hospitalización alrededor de 5 o 6 días y en unidad de cuidado intensivo en 14.2 días, que si lo miramos con las diferentes series publicadas, es una estancia media que se correlaciona mucho con las series. Eh, Sabemos que ya fue retirado de nuestro protocolo institucional el manejo con la hidroxicloroquina. Aún hemos seguido utilizando el lopinavir, ritonavir en un número importante de pacientes, así como los esteroides en un 41.4%. Y aquí les debo decir que dentro de todas las cosas que están cambiando de manera muy rápida, en el manejo y en toda la respuesta frente al COVID-19. Una de ellas corresponde a la terapia farmacológica y al manejo de la vía aérea. Al comienzo de la pandemia pensábamos que únicamente que todos los pacientes que iban a necesitar soporte ventilatorio en las unidades de cuidado intensivo iba a ser con ventilación mecánica y cada vez nos aparece más literatura también apoyando otras estrategias como lo son las cánulas de alto flujo. Y con respecto a los medicamentos, la hidroxicloroquina definitivamente en este momento está por fuera pues de todos los protocolos, tanto locales, nacionales e internacionales, pero aún sigue habiendo mucho desarrollo de la literatura al respecto de los otros tratamientos. Para esta semana ya tenemos un respaldo muy fuerte del uso de los esteroides, en especial con dexametasona, pero también con sus equivalentes como lo es la metilprednisolona. Y lo que nos espera en los próximos días es ya unas reuniones con los grupos primarios de medicina interna, de unidad de cuidado intensivo, para seguir construyendo juntos nuestros protocolos institucionales de cara a la mejor respuesta posible y poderle ofrecer las mejores estrategias de tratamiento posibles en este momento a nuestros pacientes. Cuando vemos nuestros pacientes en cuanto a la severidad de la enfermedad, ya llevamos 41 pacientes confirmados en unidad de cuidado intensivo, predominando tanto los datos de choque como el compromiso pulmonar. En los hospitalizados lo que predomina son los cuadros de neumonía, ya sea neumonía leve o grave, y el paciente ambulatorio en un 97.5%, como lo esperamos, cursan con una enfermedad no complicada, que es básicamente una enfermedad respiratoria muy leve, similar a un resfriado común. Dentro de los síntomas, el síntoma número uno corresponde a la tos con un 68%, seguido de la fiebre en un 53%, y empezamos a tener cada vez un poquito más de datos sobre algunos síntomas que al inicio eran poco claros, como son la anosmia, la ageusia, y nos aparecen algunos que nos obligan a hacer diagnósticos diferenciales importantes con otras enfermedades que también pueden amenazar la vida, como son el dolor torácico, la fatiga, que pueden estar relacionados también con enfermedad cardiovascular, por solo poner un ejemplo. Y al ver los grupos de riesgo, el 65% son menores de 50 años y los pacientes pediátricos, si bien tienen
menor compromiso en términos de gravedad para las series de nuestras clínicas. Completamos al día de hoy 22 casos. Si ustedes recuerdan algunas de las sesiones previas, al comienzo duramos muchas semanas sin tener ni un solo caso pediátrico y en las últimas 2 semanas hemos duplicado nuestros números. Sin embargo, en su mayoría, todos realmente con una enfermedad de leve a moderada. Los factores de riesgo siguen siendo muy claros, tal cual como nos los ha mostrado la literatura, y es que los que ocupan los primeros lugares son la hipertensión arterial, la obesidad y en nuestro caso el hipotiroidismo. Los que más van a tener incidencia para ingreso a la unidad de cuidado intensivo corresponden a la hipertensión, la obesidad y la diabetes. En la clínica del country, que adicionalmente se ve un alto volumen de huésped inmunosuprimido, toma mucho valor, ya que es una comorbilidad que también reviste mayor riesgo de complicación y también mayor riesgo de riesgo de desenlaces incluso fatales. En la unidad de cuidado intensivo, entonces, como veíamos, son datos bastante alentadores, 41 casos manejados, 24 egresaron con un completo éxito, 7 están en este momento en las unidades de cuidado intensivo, 6 fallecidos que fueron ya todos pues analizados y tenían comorbilidades muy importantes. 2 en este momento terminando su manejo en las áreas de hospitalización y 2 y 2 fueron remitidos de las instituciones. Lo que más han requerido es manejo de falla ventilatoria y han presentado dentro de sus complicaciones hasta un 35% han requerido manejo conjunto con antibióticos por sospecha o confirmación de infección bacteriana o de infección fúngica en un 7%. El 30% han cursado con falla renal, que es tal cual como las grandes series lo han presentado y los demás escenarios de complicaciones realmente han tenido unos porcentajes inferiores. Y entonces, qué es lo que nos representa la alerta naranja hacia el COVID? Es la denominación que eligió la ciudad em, para las medidas que se toman una vez la ocupación de las camas de unidad de cuidado intensivo de la ciudad de Bogotá supera el 50%. Estamos entrando ya en la segunda semana de estar bajo esta alerta y si nosotros miramos la ocupación de la UCI en Bogotá, esto es a corte del día de ayer en la noche, tenemos de las camas de UCI ocupadas por COVID-19, 146 pacientes confirmados y 384 probables para un total de 530 pacientes hospitalizados en la ciudad. Y tenemos 812 camas disponibles. Eso nos da una ocupación del 65.3% y como vemos en la gráfica, todos los primeros 3 meses de la pandemia estuvimos en ese rango en verde y estas últimas 2 semanas, más o menos desde el 13 de junio, ya superamos ese 50% de ocupación. Y cuando nos trasladamos de nuestro porcentaje de ocupación específicamente a nuestras 2 clínicas, recordando que en la clínica del country nuestra capacidad instalada corresponde a 29 camas de unidad de cuidado intensivo adultos, más 6 camas de unidad de cuidado intensivo pediátrico y nuestras unidades neonatales en ambas clínicas. Y en Clínica La Colina, la capacidad instalada corresponde a 12 camas de unidad de cuidado intensivo adultos. Vemos cómo tenemos este histórico de ocupación en el que la Clínica de La Colina que si bien tiene ese número de 12 camas, ha permanecido durante toda la última semana por encima del 80% de ocupación, entre el 80 y el 90%, y la clínica del country se ha acercado al 50%, pero tenemos un número total de camas instaladas pues mucho mayor. 19 son exclusivamente coortizadas en este momento para pacientes COVID y 10 para pacientes no COVID.
Y entonces esta alerta nos representa una serie de retos y una serie de situaciones, dentro de ellas que todas las camas de las unidades de cuidado intensivo en este momento son lideradas y organizadas por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá, y eso nos implica que incluso los pacientes que tenemos dentro de nuestras instituciones que requieren el ingreso a la unidad de cuidado intensivo, a todos les debemos iniciar el trámite de remisión. Entonces es un trámite de remisión en el 100% de los casos, tanto para remisiones internas como para remisiones de pacientes que vienen de otras instituciones, y esto nos incluye pacientes que podamos recibir de clínica a clínica, es decir, por ejemplo, de clínica de la colina a clínica del country o viceversa. Nuestra capacidad instalada en las clínicas, y siempre tener muy presente que dos de los equipos que lideran toda la coordinación de las camas corresponden a experiencia del paciente y a referencia y contrarreferencia. Pero entonces aquí vienen grandes retos para todos los equipos. Uno de ellos viene siendo la estandarización de la práctica, y esto nos viene a la estandarización de la práctica clínica en cuanto a muchos detalles. Uno de ellos, a que tengamos claro cuál es nuestra definición de caso para cada paciente. Es además una de las cosas que nos está evaluando constantemente nuestro ente de control, la Secretaría de Salud. Estandarizarnos en qué estudios diagnósticos requiere cada tipo de paciente zafiro, ya sea si es un paciente leve, si es un paciente que se encuentra con enfermedad moderada en hospitalización, o si se encuentra en las unidades de cuidado intensivo, y el manejo de acuerdo a la complejidad, que tiene que ver con las reuniones que hemos venido teniendo todo el tiempo de la respuesta, pero que adicionalmente vamos a tener de forma eh, muy cercana en los próximos días, tanto con todos los equipos, no solo con el grupo de cuidado intensivo, en cuanto a ajustar todos esos manejos de acuerdo a la complejidad y a las necesidades de los pacientes. Y entonces ese gran reto es el de continuar trabajando en equipo, pero además trabajando múltiples equipos juntos. Ya no somos solo los internistas o los anestesiólogos o los intensivistas, los emergenciólogos, por mencionar algunos de los grupos, sino que definitivamente tenemos que encontrar todos esos puntos de encuentro en un ejercicio de reingeniería y reinvención de todo nuestro manejo. Y por eso traigo a colación la definición de caso nuevamente, que la hemos trabajado muchas veces, pero que, si bien durante toda la respuesta ha tomado un gran valor, en este momento toma un valor nuevamente muy importante. Recordemos que la definición de caso 1, y así nos debe quedar registrado en las historias clínicas, corresponde al caso probable que termina hospitalizado, y es el paciente que tiene fiebre o tos, y una infección respiratoria aguda grave, es decir, es ese paciente que presenta una infección respiratoria con un cuadro clínico inusual o inesperado, y que adicionalmente cumple alguna de las condiciones epidemiológicas para definición de caso, como son el viaje internacional, que en este momento básicamente son los viajes humanitarios, estar en zonas con transmisión local del virus, y pues para nosotros nos aplica la ciudad de Bogotá, personas de alta movilidad, contacto estrecho con casos confirmados. Recordemos que todo contacto estrecho con un caso confirmado es haber estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia sin el uso de la mascarilla facial convencional con una persona confirmada por el virus, y ser trabajador hospitalario. Hospitalario quiere decir tanto personal de salud como personal de apoyo o administrativo. La definición de caso 2 es básicamente la enfermedad respiratoria, pero de manejo ambulatorio, que requiere la ficha 346. Y la definición de caso 3 se divide en dos. Uno es la infección respiratoria aguda grave, que tiene fiebre y tos y no más de 10 días de evolución, y que requiere hospitalización. Y el 3.2 es lo mismo, fiebre y tos, pero menos de 7 días y que no requiere hospitalización. Entonces, básicamente, ¿cómo lo podemos simplificar? El caso 1 está hospitalizado, el caso 2 es de manejo
ambulatorio, y el caso 3 corresponde a aquellas personas que tienen alguna comorbilidad o algún grupo de riesgo, como ser mayor de 60 años, tener las comorbilidades que hemos visto que corresponden a factores de riesgo o pertenecer a una población especial, y es 3.1 si está hospitalizado o 3.2 si su manejo fue ambulatorio. El caso 4 corresponde a los casos fallecidos. Aquí también es importante tener presente que en términos generales no se realizará necropsia, salvo que haya una alta duda o necesidad de una necropsia, ya sea médica, clínica o médico-legal. Y lo que sí debemos asegurar es la toma de muestra para Irak y FILMARRAY. Y el caso 5, que vemos muchos en las clínicas también, son esos pacientes asintomáticos que hay que hacerle seguimiento y tuvieron un contacto estrecho con un caso confirmado y requieren la toma de la muestra al día 7. Adicionalmente, dentro de nuestra respuesta, eh, la estrategia de la higiene de manos siempre debe ser nuestra estrategia número uno. Nos disminuyen más del 50% el riesgo de contagio, no solo por coronavirus, sino por cualquier tipo de microorganismos. Entonces, siempre recordemos que por una experiencia limpia y segura, la estrategia multimodal de higiene de manos debe ser uno de nuestros fuertes. Y el equipo de salud debe continuar, además, en todo su proceso de cuidado y de autocuidado. Entonces, debemos cuidar a los demás, cuidarnos a nosotros mismos e implementar todas estas estrategias. Hoy traemos el consolidado de personal de salud en Colombia positivo. Los casos de personal de salud confirmados corresponden a 1.842 en el país, con 17 fallecidos a la fecha y recuperados 1.591. Cuando vemos los casos en nuestras clínicas, tenemos 36 en Clínica del Country, 5 en Clínica La Colina, 18 corresponden a terceros y 1 a un adscrito, para un total de 60 casos confirmados en nuestro personal, que es el 3.2% de los casos del consolidado global. Pero hay algo que llama mucho la atención cuando los analizamos. 47 corresponden a contactos extrainstitucionales, y por eso viene esa invitación a que hacemos mil esfuerzos para protegernos dentro de la atención a los pacientes bajo el código Zafiro. Utilizamos nuestros elementos de protección personal, nos lavamos las manos, utilizamos el distanciamiento físico, y tenemos 47 de nuestros compañeros que su nexo de contagio se logra identificar como extrainstitucional. Entonces, no podemos bajar nuestras medidas de protección cuando estamos fuera de las instituciones. En contacto con pacientes, 11 que nos corresponden a los dos eventos de exposición inadvertida que hemos tenido en las instituciones, y en contacto estrecho con colaboradores, 2 casos. Entonces, debemos seguir protegiéndonos. Y además también tenemos que protegernos desde el punto de vista emocional, y es que el otro gran reto y riesgo al que nos expone la respuesta a una pandemia es el riesgo de burnout, y es esa sensación de decir que no podemos hacer algo, que no podemos continuar, que es absolutamente válida y genuina, porque están dadas muchas condiciones para que todos los equipos de trabajo estén agotados, estresados, exhaustos, y vienen días aún muy difíciles cuando vemos cómo cada vez todas nuestras unidades de cuidado intensivo aumentan su ocupación, y el número de casos confirmados en el país van aumentando también de forma gradual, pero sin parar. Y dentro de esas condiciones tenemos el que estamos enfrentando una enfermedad que es nueva, que tiene menos de 6 meses para el mundo entero, así que es una enfermedad nueva, una enfermedad con una mortalidad importante, donde las terapias aún son limitadas, donde con un alto grado de incertidumbre, y donde adicionalmente tenemos también el riesgo de exposición y de ser también formar parte del grupo de pacientes. Entonces, dentro de todo nuestro trabajo, y debemos también enfocarnos a tratar de manejar pues ese estrés y mejorar las condiciones lo más que podamos.
Dentro de ese mejoramiento de las condiciones hemos hecho muchas cosas en estos 3 meses y les quiero invitar a varias de ellas y a que las recordemos. Uno, a que prioricemos. Todo no lo podemos hacer hoy, ni todo lo que teníamos pendiente antes del coronavirus puede estar inmediatamente, pero sí tenemos que mirar qué no se puede, qué no puede esperar y qué podemos no priorizar, qué podemos decir, esto dejémoslo un poquito. El apoyo emocional, tenemos una línea para poder consultar, podemos tener apoyos en grupo con nuestros grupos primarios, podemos tener apoyo individual, pero estamos enfrentando un escenario mundial y local de incertidumbre y de estrés. Entonces, comuniquémonos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con la línea de atención que tenemos para el apoyo emocional, pero tengámoslo muy presente. Todos estamos con estas mismas sensaciones de incertidumbre y necesitamos poder manejarlas. Y reconozcamos todas nuestras historias de éxito. Hemos hecho muchas cosas en estos meses. Llevamos desde el mes de enero que se monta la alerta para la ciudad hasta este momento, hemos construido muchas cosas dentro de esta nueva realidad. Estas son solo algunas de las imágenes de todo ese trabajo en equipo y en la medida en que mejoramos el conocimiento, en que mejoramos nuestra preparación, en que mejoramos nuestro alistamiento, asimismo también podemos estar, tener un menor nivel de estrés, podernos sentir más seguros. Y entonces ahí tenemos ese gran reto de toda la fuerza laboral para poder avanzar y es confiar. Nuestro lugar de trabajo es seguro. Tenemos protocolos establecidos que hemos ajustado al COVID-19, tenemos los elementos de protección personal, estamos en un escenario seguro. Y de nosotros también depende el que siga siendo seguro. No es solo tener todos los elementos, sino que todos estemos comprometidos con nuestras acciones de autocuidado. Seamos muy productivos, necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad, a ser más eficientes en los tiempos, en los paraclínicos, en los tratamientos, seamos todo lo productivos que podamos. Seamos más flexibles, debemos ser más flexibles. ¿Y esto a qué tiene que ver? A esa gran invitación a que debemos ser flexibles en dónde trabajamos, en qué trabajamos, cómo trabajamos. Eh, Hoy podemos trabajar en un piso de hospitalización y mañana podemos ser esa segunda línea de frente de apoyo en la unidad de cuidado intensivo, como se vienen trabajando en muchas reuniones para tratar de ir mejorando los equipos de trabajo. Intentemos estar cómodos, respondemos a la incertidumbre, es decir, estamos muy pendientes de cada cosa que nos va mostrando el mundo y el país de la respuesta para estar lo más preparados que podamos. Y claramente gracias porque todo esto que hemos logrado en estos meses ha sido todos juntos. Y este es solo uno de esos ejemplos de reingeniería y es cómo debemos reinventarnos en lo que veníamos haciendo antes y cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante. En qué exámenes pedimos, en qué momento, en ir planeando diferentes cosas, así como hemos planeado las rutas, como hemos planeado la reapertura de cirugía, la reapertura de servicios ambulatorios. Entonces, vamos a continuar reinventándonos para optimizar recursos, optimizar respuestas y prepararnos para expandir cada vez más nuestra capacidad. Y ahí viene esa expansión de capacidades que no solo es en cuanto a insumos e infraestructura, sino tal vez la parte más importante que es la humana. Y es cómo estábamos acostumbrados a un escalón de respuesta y es, yo soy quien, mi sitio de trabajo es el sitio número 1, pero probablemente mañana sea el 2 o en un futuro cercano en la respuesta a la pandemia pueda ser un tercer escalón y estemos con la mente abierta y todos dispuestos a poder apoyar desde nuestro nivel de conocimiento para que el resultado al final sea el mejor posible. Y hemos hecho muchas cosas. Acercamos familias, aquí liderado por experiencia del paciente, usamos nuestros elementos de protección todos, nos reentrenamos en cuidado crítico, nos tomamos la temperatura diariamente y es una forma de autocuidarnos, evitamos efectos adversos a medicamentos, hemos atendido con éxito nuestros pacientes código Zafiro como lo vemos cada semana, nos preparamos para atender a adultos, por ejemplo, el grupo de pediatras. Entonces estamos en una continua transformación y agregando valor a nuestras dos clínicas.
Tenemos que cuidarnos y cuidarnos todos y acordarnos siempre también de cuidar a nuestras familias. Y para finalizar nuestra reunión de hoy, pues siempre tenemos y esperamos siempre contar con un invitado absolutamente especial, que es el doctor Ospina. Y hoy quisimos hacer eh, este alto en el camino para decirle gracias, para decirle que hemos aprendido mucho de él, hemos aprendido de su ejemplo como ser humano, como cirujano, como médico, como líder. Nos ha enseñado el gran valor, además de nuestra profesión, de aprender a ponernos en los zapatos del otro, en los zapatos de ese paciente que tiene una preocupación, de ese familiar que siente dolor, a ponernos en los zapatos del otro, el valor de de la compasión, de la resiliencia. Y todos estos valores sí que tienen sentido, pues siempre en toda la historia de la medicina y de la atención en salud, pero sí que tienen valor en este momento en que para poder responder a una pandemia, en que para poder responder a algo tan difícil y tan nuevo, necesitamos entender no solo el valor del otro como paciente, sino también el valor del otro en el sentido de nuestros compañeros, ponernos en el zapato, en los zapatos de todos los roles de las personas que laboran en nuestras instituciones para, para que definitivamente sigamos todos juntos construyendo. Entonces, eh, hoy queremos todos de corazón decirle al doctor Ospina gracias por todo lo que nos enseña y esperamos nos siga enseñando todo el tiempo eh, como humanos para que cada vez trabajemos mucho mejor, para que todos estos grandes retos de concertación en los que llevamos estos meses y todas las concertaciones que nos faltan, las logremos, entendamos la diferencia, trabajemos en equipo, lo hagamos con compasión, con resiliencia, con humildad y aprendamos todos de todos y construyamos y crezcamos todos juntos. Yasmín, Sí, señor. muchas gracias. No tengo nada más que decir. No quiero, no quiero tener despedida. Solo quiero estar presente y, bueno, estar presente en el corazón de cada uno cada día y poder seguir dándole a nuestros pacientes lo mejor que tenemos. De verdad, gracias por las palabras que tuviste y a todos ustedes que me escuchan, gracias por todo. Yo quiero terminar con algo, Yasmín, y es, si me permites una pregunta, ya de Sí, orden señor. académico. Sí, señor. En estos días ha habido publicaciones sobre la permanencia de los niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M en los pacientes tanto asintomáticos como en los que han estado enfermos y también en los trabajadores de la salud. Y digamos que lo que yo he leído es que es bien preocupante que apenas parece que durara unos pocos meses, un par de meses, los niveles de inmunoglobulina M, incluso menos que lo fue el MERS y que lo fue el SARS. No sé, quisiera un comentario sobre eso porque digamos que esos niveles le producen a uno como cierta preocupación saber que, que la inmunidad no es permanente. No sé, quisiera un comentario sobre eso, pero para despedirme, de verdad, Yamin, gracias y considero que la clínica contigo nos dio verdaderamente una persona líder, una persona académica, una persona que nos está enseñando todos los días. Sigue por ese camino que lo estás haciendo de una manera excelente y dando un gran ejemplo. Mil gracias. No, muchas gracias a usted, doctor, siempre y obviamente hoy para nada es una despedida, seguimos contando con usted siempre, aportándonos a todo este proceso.
Con respecto a las pruebas, sí, efectivamente es una de las preocupaciones que en este momento pues se están poniendo sobre la mesa y de hecho una de las cosas que con respecto a los rebrotes que están teniendo algunos países está la discusión en si corresponden a brotes en pacientes que seguían siendo susceptibles o si por el contrario en algo tiene que ver que eventualmente haya una pobre inmunidad frente al virus. Eh, Nos toca, lo único que nos queda es seguir atentos un poco a la literatura, que nos vaya aclarando un poco más ese escenario de realmente qué tan buena es esa protección que nos está dejando la enfermedad. Todos seguimos confiando en que ojalá sea más buena que mala. Adicionalmente, pues sabemos que tenemos todavía unas pruebas diagnósticas que son en términos generales bastante regulares, con bajos niveles de sensibilidad, tanto las pruebas de PCR como las pruebas de anticuerpos y de antígeno, pero sí es una de las preocupaciones que están planteadas en este momento y por eso también al margen del seguimiento de anticuerpos, pues están todos estos trabajos en búsqueda de una vacuna que pueda ser eficaz. Hay 72 trabajos en este momento corriéndose en el mundo para tratar que aparezca eh, el escenario posible de la vacunación, que sabemos pues que va a tomar al menos ya varios meses más, y estaremos pues atentos, pero sí, a pesar de tener eso, eso a lo que nos invita es que al menos mientras se aclara un poco más la incertidumbre teórica de los anticuerpos, así hayamos tenido ya la enfermedad y tengamos anticuerpos positivos, debemos seguir siendo juiciosos con las medidas de protección, que son básicamente las tres que siempre nombramos: el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico en lo posible. Entonces, era lo que teníamos para contar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y